Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En una columna publicada en el año 2016, el analista Sergio Aguayo llamó al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, un abanderado de la renombrada impunidad. Moreira fue detenido entonces por el gobierno español por supuesto lavado de dinero y liberado por falta de pruebas, y en ese momento demandó entonces al analista por daño moral. Aunque un juez determinó que no había podido acreditar tal daño, Moreira apeló y ganó en un proceso que Sergio Aguayo consideró ejemplo de tráfico de influencias. ¿Por qué? Veamos el contexto. Sergio Aguayo deberá pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Hace 3 años, Moreira demandó al columnista señalando que lo había ofendido, calumniado, insultado y propinado insultos en su contra. En enero de 2016, Aguayo escribió que Moreira era un político que desprende el hedor corrupto, que durante su mandato fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y lo nombró un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Moreira estaba detenido en España por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Según la investigación de la Fiscalía Española, que reportó llevar más de un año investigando, cuando Moreira fue gobernador entre 2005 y 2011, desvió más de 2,000 millones de pesos. En marzo pasado, un juez determinó que el ex dirigente del PRI no acreditó el presunto daño moral cometido en su contra por Sergio Aguayo. El exgobernador apeló la sentencia y el pasado 11 de octubre, el recurso se resolvió ahora a su favor, condenando al analista a pagar 10 millones de pesos por daño moral contra el priista. En mayo de 2016, la justicia española determinó que no existían las pruebas suficientes para fincar responsabilidades al exmandatario. El expediente fue archivado y el exfuncionario quedó en libertad sin fianza. Punto y contrapunto. Bueno, el segundo tema a discutir esta noche fue durante el fin de semana un tema muy ampliamente debatido en redes sociales. Alfredo Lecona, tú fuiste uno de los de que inmediatamente, igual que yo, igual que Denise Dresser, igual que muchos otros columnistas del periódico Reforma y analistas de varios lados, que nos solidarizamos con Sergio Aguayo, una controversia que lleva muchos años y que toca entre otros temas, el de la libertad de expresión y sus límites, el del derecho a la honorabilidad, el de, pues también, ¿cómo se puede decir? Como el acoso que hay contra la labor periodística por parte de funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema? Porque también Aguayo está denunciando que el juez que tomó el caso pues tiene por ahí cierta cercanía también pues, con el mismo gobernador, ¿no? Exgobernador. Sí, hoy reveló que de hecho posteriormente ya en el gobierno de Rubén Moreira, que aunque se supone que no tiene una buena relación, sí, Humberto Moreira y Rubén Moreira, hermanos, le dio una notaría al hermano, me parece, del magistrado que hoy propuso y que al final termina condenando a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos, que no puede entenderse sino como un golpe a la libertad de expresión. Vaya, en un país al que le urge, y lo hemos dicho muchas veces aquí, verdad, memoria, justicia, garantías de no repetición, lo primerísimo que tendría que protegerse es la libertad de expresión para quienes han desarrollado investigaciones académicas o periodísticas del calado de como las que ha realizado Sergio Aguayo, para traer a la mesa una que es muy representativa de todo esto y que habla muy bien del contexto en el que pasaron estas cosas, el Yugo Z. Esta investigación que hizo Sergio Aguayo con Jacobo Dayan, donde documentaron o donde explican el contexto que vivía Coahuila en épocas precisamente de Humberto Moreira, donde el penal de Piedras Negras fue usado prácticamente como un centro de operación de los Zetas y donde desapareció todo un pueblo en unos días, un exterminio en Allende, en Coahuila, sí, en 2011. Lo que hizo Sergio Aguayo en 2016 fue escribir en su columna de Reforma, y lo quiero citar porque creo que lo tenemos que rescatar, porque yo sí lo quiero suscribir. Moreira es un político que desprende hedor corrupto. Sí. Que en el mejor de los escenarios fue omiso ante las terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Vaya, si estamos de acuerdo con esa frase, si lo podemos decir, y por supuesto que está en los límites de la libertad de expresión, o que está dentro de la libertad de expresión, en términos de los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dicho que el debate público, cuando se trata de figuras públicas, tiene que admitir este tipo de volúmenes, este tipo de tonos, que los ataques pueden ser vehementes, que pueden ser un tanto provocadores, y ese es el debate público que se tiene que dar en democracia de estos temas. Desde luego que un abrazo a Sergio Aguayo. Sí estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Cada que anuncia que está haciendo investigaciones como las que está haciendo ahora, para el caso de Saltillo, en Coahuila, viene un riatazo de Humberto Moreira.
Querida Lisa, ¿cómo lo ves tú? Porque otra vez, quisiera retomar el tema de la libertad de expresión contra la libertad del trabajo periodístico. En efecto, ha habido muchas discusiones. La Suprema Corte de Justicia ha traído varias de ellas, incluso una en Puebla, me parece, sobre el término los insultos homofóbicos entre dos columnistas, pero en esta ocasión no es realmente entre dos columnistas, sino Pues es entre una discurso de autoridad y un periodista, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Debería haber límites o no? ¿Por qué gana este juicio el gobernador Moreira? ¿Es por conflicto de interés? ¿A quién asiste la razón? Pues él lo clama, pone toda su demanda alrededor del derecho a la privacidad, la honorabilidad, la reputación y no me acuerdo qué otro derecho más. Yo concuerdo en que la Suprema Corte de Justicia zanjó de manera institucional este debate y lo que determinó fue cuando precisamente hay indicios de un involucramiento, lo que no se puede es violar la presunción de inocencia, pero se puede hablar del tema y se tiene que mencionar a todos los implicados, así sea de manera directa o indirecta. Al respecto, yo lo único que le quisiera recordar a la audiencia es que en su momento hubo procesos en tribunales norteamericanos, si no me recuerdo particularmente en McAllen, en donde había habido testigos protegidos que habían insinuado de alguna u otra manera haber recibido sobornos de la administración del Estado para proteger la operación de los Zetas. Ahora, si bien eso no se puede relacionar como un pago directo de Humberto Moreira a un personaje en particular, pues de lo que sí te habla es de por lo menos una omisión, que son los términos que utiliza Sergio Aguayo en su columna, por parte de la autoridad y el fiscal, porque no era solo Humberto Moreira el que estaba señalado en ese juicio en McAllen cuando se perseguía a los Zetas por la matanza de más de 300 personas, matanza o desaparición de 300 personas en Allende, sino también a su fiscal, ¿no? Eran varios funcionarios de ese gobierno que habían sido de alguna manera omisos o cómplices y que habían terminado empoderando un grupo criminal que había cometido atrocidades innombrables que tenían que ser llevadas a la justicia y de las cuales hoy todavía no tenemos resoluciones definitivas, ¿no? Él culpa al periodista de haberse tenido que exiliar en Madrid, recordarán que se fue a estudiar una maestría becado y después salieron reportajes en donde... Doctorado, ¿no? Creo. Ajá, su departamento era un departamento en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, con un mobiliario increíble que nadie tampoco se explicaba como un exgobernador con salario público o un becario estudiando en el extranjero podía darse ese estilo de vida. Y simplemente también recordar pues, los señalamientos en contra de su hermano, señalamientos de varias administraciones en Coahuila que degeneraron no solo en la mala utilización de recursos públicos, en la mala administración de justicia, en la desprotección absoluta de la población, y en sendos pactos de impunidad que pasaban administración tras administración en donde no se perseguía las atrocidades del gobierno anterior. Entonces, yo lo que no creo es que en este caso estemos frente a un episodio, digamos, de mala onda periodística en la cual realmente hay una intención dolosa de dañar la honorabilidad de alguien, sino señalamientos muy puntuales sobre sucesos acaecidos durante la administración de este personaje que no fueron solventados de manera correcta por su propia administración y que si hubiese habido realmente un esfuerzo por hacer justicia y sancionar a los culpables de ese grupo del crimen organizado y de todos los demás que seguramente operaban en la administración, no estaríamos teniendo esta conversación y no estaríamos utilizando pues tiempo precioso de medios nacionales para discutir un pleito legal que lleva muchísimos años y que ahora pues Sergio Aguayo lo que está anunciando es que recurrirá a una última instancia de amparo directo para invalidar la sentencia de este magistrado. Recordemos además que esta fue una apelación que hizo el propio Humberto Moreira porque ya había habido una resolución judicial que le daba la razón a Sergio Aguayo en marzo de este año. Claro. Tú también lo ves en ese sentido porque estamos en efecto usando tiempo precioso de la televisión nacional para hablar. Podría parecer entre un pleito entre hoy en día dos entes privados, ¿no? Dos sujetos privados. Pero ¿por qué es más importante este caso? ¿Qué más? Yo veo varios temas aquí. Y el primero que me gustaría resaltar, bueno, lo primero es un apoyo solidario a Sergio y a Jacobo, que creo que el trabajo que hacen es fundamental y ese creo que es el punto más importante. El trabajo que hace la sociedad civil en este país y en todo el mundo. No sabríamos del horror de lo que pasó en Piedras Negras en Allende, no solo por Sergio Aguayo, sino por el trabajo hecho por Ginger Thompson en ProPublica y lo que hizo Open Society sobre los reportes. Ahora, claro, no se pueden meter con ProPublica y no se pueden meter con Open Society, entonces el ataque viene a Sergio Aguayo, porque pues, es sociedad civil nacional y no te estás metiendo con los grandes millonarios de Nueva York para atacarlos. Pero lo que es importantísimo y que creo que sí hay que resaltar con el discurso de los últimos meses es que esto es un trabajo fundamental de la sociedad civil y que sin esto nunca vamos a poder avanzar hacia esas soluciones que mencionaba Alfredo. Ahora, el tema de lo público y lo privado, creo que es una discusión muy añeja que viene, digamos,
la tribuna romana, si tú tenías derecho o no de decir algo de otro tribuno al cual estabas atacando, y las viejas clases de retórica de Cicerón y demás. Creo que hoy es totalmente obsoleto esa discusión, porque vivimos en el mundo de las fake news. Entonces, ya no es que un periodista te ataque, ya está una cantidad de mentiras allá afuera. Todos los días vemos mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, ya no tiene ningún sentido esto como crimen. Incluso este fin de semana, la campaña de Elizabeth Warren en Estados Unidos, para probar lo que estaba haciendo Facebook, puso un anuncio pagado diciendo que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o el director general de Facebook, apoyaba a Donald Trump, lo cual a todas luces no es cierto. Pero Facebook lo dejó pasar porque de acuerdo a sus propios lineamientos no podían impedir que la campaña de Elizabeth Warren dijera eso. Entonces, en el mundo de hoy, con la sobredimensionamiento, digamos, de información, estamos bombardeados todos los días desde lo que pasa en Europa, las fake news de Rusia, las fake news de Trump, las fake news de todos. Cuernavaca, aquí al las lado, de todos Cuernavaca. lados, las de la Colonia del Valle. Ya es muy difícil, digamos, tener leyes efectivas contra la difamación o contra el honor de una persona, lo que en Estados llaman el libel laws. Creo que tenemos que tener una discusión importante de qué sigue en eso. Yo creo que nadie en el mundo lo tiene claro. Lo vemos ahorita, lo que va a pasar en las campañas en Estados Unidos el próximo año va a ser terrible en este sentido. Me tomó un minutote extra para ti, querido. Así como decía Sergio Aguayo en su momento, en su columna, que el caso Moreira tenía un hedor a corrupción, ahora en este momento esta sentencia donde lo están castigando y lo quieren obligar a pagar 10 millones de pesos, tiene un hedor de conflicto de intereses tremendo. Ya decía Lecona ahorita, el hermano del magistrado fue beneficiado por el hermano del demandante cuando era gobernador y le dio una notaría pública sin tener méritos para tener la notaría pública. Hay una relación muy clara entre estas dos familias y a partir de esa relación es que están utilizando otra vez el argumento y la supuesta demanda de difamación para violentar a un periodista que hizo una investigación en donde se señalan casos muy graves, no solamente de corrupción, sino de colusión del poder estatal con los grupos fácticos en Coahuila. Entonces, por supuesto que es un escándalo, por supuesto que es algo que tiene que ser de interés nacional, de interés público, y no podemos dejar de señalar que sí parece que es un golpe político a un periodista, a un investigador que dio una posición y por supuesto también es un atentado a la libertad de expresión. Imagínense si Andrés Manuel quisiera denunciar por difamación todas las noticias falsas que le han sacado y la verdad es que yo en esta columna de Sergio Aguayo no veo otra cosa más que él no lo está acusando de corrupción, él dice, oigan, aquí huele raro está muy extraño esto, entonces pues que se investigue. Es un abuso, es un exceso lo que está sucediendo y se tiene que revocar de alguna manera la sentencia en contra de Sergio. Pues ahí está el tema. Vamos a darle también seguimiento a esto. Yo por lo pronto le mando también otra vez un abrazo muy solidario a Sergio Aguayo, un personaje público importantísimo en la vida democrática de este país, un defensor de derechos humanos, un intelectual público, académico, que ha construido instituciones como Fundar y que ha sido una figura indispensable para la sociedad civil también de este país y cuya reputación es intachable. Regresamos después de una pausa. Protestas y movilizaciones obligaron a Lenín Moreno a dar marcha atrás con medidas impopulares allá en Ecuador. ¿Será suficiente para sortear esta crisis? ¿Debió o no México tomar una postura más firme? Regresamos a Punto y Contrapunto.